Vamos a leer desde el versículo 1 para ponernos en contexto y así no perdernos ningún detalle de la palabra del Señor. Dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Señor, pedimos tu guianza al exponer tu palabra. Pedimos que seas tú dándonos, Señor, sabiduría, entendimiento en lo que has revelado. En el nombre de Jesús, amén. Santiago viene hablando acerca del origen de los pleitos entre los hermanos en la iglesia. Es una cosa lamentable, es algo triste, doloroso, pero si lo ignoramos, estamos ignorando una realidad que fue realidad en los tiempos de Santiago y es una realidad hoy en la iglesia. Idealizar una iglesia al final es contraproducente porque nos hace creer que una iglesia es algo que no es. Una iglesia está compuesta por personas, hombres y mujeres, pecadores, arrepentidos, pero todavía pecadores. Usted y yo pecamos constantemente. Usted y yo nos equivocamos constantemente. Usted y yo cometemos errores constantemente. Ofendemos, a veces intencionalmente, pero lo hacemos. Ahora, nosotros que somos una iglesia tan diversa, tantas nacionalidades, quizás yo diga una palabra que a su oído sea ofensivo. Quizás usted diga una palabra que sea ofensivo a su hermano. Hay muchas maneras de ofender y hay muchas maneras como los conflictos vienen a nuestras vidas, no solamente en la iglesia, comienzan en nuestros hogares, entre las parejas, con nuestros hijos. Hay conflictos donde quiera, porque donde quiera que haya un ser humano pecador, hay conflictos. De modo que el punto aquí no es si hay conflicto o no, porque lo hay. Es cómo nosotros manejamos esos conflictos, cómo nosotros como iglesia manejamos esos conflictos de manera que aún a pesar de nuestras diferencias, aún a pesar de nuestros pleitos, por decirlo de una manera como lo dice Santiago, ¿cómo nosotros podemos mantener esa unidad? ¿Cómo nosotros podemos trabajar como cuerpo
en Cristo, unidos en un mismo sentir. Santiago le demuestra cómo la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, cómo la amistad con el mundo nos hace adoptar el modo de operar del mundo en cuanto a las relaciones interpersonales. Muchos de nosotros estamos influenciados más por el mundo que por la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos más contacto con el mundo que lo que tenemos con la palabra del Señor. Todo lo que entra sale por algún lugar. Si entra basura, basura sale. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Pero lo que está en el corazón, ¿por dónde entra? Por nuestros sentidos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro oído. Y nosotros, muchos de nosotros, todos nosotros, trabajamos en medios donde hay personas inconversas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir del mundo? No, estamos ahí. Dios nos ha puesto ahí como misioneros en el mundo. Pero debemos hacer un balance en qué cosas están influenciando nuestras vidas más. Si te pasas 8 horas metido en el trabajo y te pasas el día entero sin leer la Biblia, entonces, ¿con qué te quedas cuando vas a dormir? Solamente con lo que has vivido hoy en un medio hostil, en un medio adverso, contrario a la palabra del Señor. Entonces nosotros, cuando hacemos amistad con el mundo, lo que hacemos es adoptar el sistema del mundo, la forma de operar del mundo, y no hacemos lo que como cristianos estamos supuestos a hacer. Dice Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Y muchos ni siquiera piden. ¿Por qué? Porque estamos usando la manera del mundo. No nos acercamos a Dios. Así que Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpien sus manos, pecadores, vuélvanse a Dios, vuélvanse a su Creador y Él se acercará a vosotros. También menciona cómo por medio de la humildad nosotros podemos estrechar nuestra relación con el Señor. No hay manera de acercarnos a Dios mirando a Dios por igual, al mismo nivel. No, Dios es el creador. Él dio valores, principios a los cuales nosotros debemos someternos. Dios estableció un pacto con su pueblo, pero no un pacto de iguales. Él estableció el pacto, pero nosotros somos siervos, somos criaturas amadas por Dios, pero bajo el gobierno, la autoridad de nuestro Creador. Ahora Santiago en los versículos 11 y 12 trae a colación el tema nuevamente de la lengua, de las palabras. Por lo menos en 3 ocasiones Santiago habla acerca, en su epístola, habla acerca de las palabras en relación con nuestros hermanos. Fíjense que ni siquiera en el mundo, en relación con nuestros hermanos. En esta oportunidad es un poquito diferente a cómo lo trató en el capítulo 3. En el capítulo 3 habló del poder de la lengua, que una pequeña palabra puede encender un fuego tremendo y puede ocasionar grandes perjuicios. Una palabra mal dicha, hiriente, puede matar, puede destruir a una persona. Puede cambiar, dice, el rumbo, la rueda de la creación. Es decir, el ritmo en que iba lo puede cambiar. Eso ustedes lo pueden ver hoy en día. La bolsa de valores sube y baja por una persona de influencia que se pare a dar un discurso. Puede ser el presidente, puede ser el dueño de Microsoft. Cualquiera de ellos se levanta y las acciones suben y bajan de una manera tremenda por palabras. Así también a nivel personal, las palabras tienen gran impacto. Ahora, Santiago en el capítulo 4, versículos 11 y 12, él trata
el asunto de las palabras, pero desde la perspectiva de cómo nosotros no solamente decimos palabras, sino cómo nosotros muchas veces hablamos de otra persona, de otro hermano, a espaldas de él. Cómo nosotros a veces emitimos juicios, opiniones sin base sólida, percepciones que tenemos por la apariencia y lo damos por hecho muchas veces acerca de otra persona cuando esa persona no está presente. Nosotros en nuestro hogar tenemos nos hemos puesto una meta hemos establecido que nosotros no hablamos de nadie si la persona no está ahí. Es mejor, si no tienes nada bueno que decir de alguien, no digas nada. Y si tienes algo malo que decir de alguien, no digas de alguien, díselo a ese alguien. Pero no para herirle, no para derrumbarle, sino para ayudarle a edificar su vida. Cualquier cosa que usted diga, fíjense, y voy a ser absoluto en esto. Cualquier cosa que usted diga de otra persona negativa, cualquier cosa negativa que diga de otra persona, cuando esa persona no está, usted está pecando. Eso se llama pecado, se llama chisme. De modo que si usted tuviera buenas intenciones, usted se lo va a decir a esa persona directamente. Pero si usted habla de esa persona a espaldas de esa persona, usted no tiene buenas intenciones. Usted está dañando la reputación de esa persona. Y esto es lo que Santiago está tratando en los versículos 11 y 12. Y dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, y ese no eres tú, ni soy yo. Hay uno solo que puede salvar y perder. Pero yo, ¿quién eres para juzgar a otro? El tema de hoy lo vamos a tratar desde el título que le puse a este sermón, ¿juzgar o no? Es una pregunta. ¿Juzgar o no? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque hay otros pasajes bíblicos que dicen que nosotros debemos juzgar. Sin embargo, Santiago aquí está diciendo, ¿quién eres tú para juzgar? Hoy lo que vamos a hacer es tratar de reconciliar este concepto y entenderlo a la luz de la palabra del Señor. Según lo que Santiago nos dice, juzgar al hermano es juzgar a la ley, lo cual es algo que la misma palabra condena. Sin embargo, en otros pasajes del Nuevo Testamento se nos da la idea de que sí podemos y debemos juzgar. ¿Cómo entonces podemos reconciliar estas ideas? Les invito a buscar, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículos del 1 al 6. 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 6. Y dice así: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar
a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano contra el hermano, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Aquí es Pablo el que le está escribiendo a los corintios. Y Pablo más bien se está asombrando de que no haya en la iglesia alguien que pueda juzgar entre dos individuos, dos creyentes dentro de la iglesia que tienen pleito, conflicto entre ellos. En este contexto, juzgar es cuando un juez o un tribunal se dan la tarea de determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y emiten sentencia. En este caso, Pablo está tratando el asunto de cómo deben ser manejados los conflictos entre creyentes. De la misma manera, Santiago está hablando de conflictos dentro de la iglesia. Pablo también está hablando de conflictos dentro de la iglesia. Hay dos cosas en comunes en este asunto: la palabra juicio y el conflicto dentro de la iglesia. Fíjense que no estamos hablando de conflicto en el barrio, conflictos con inconversos. Todo esto es acerca de cómo manejamos nuestras diferencias dentro de la iglesia. De por sí es malo que hayan conflictos en la iglesia. Pero como dijimos al principio, esto es algo que, aunque es lastimoso, es triste que suceda, somos pecadores y fallamos muchas veces. De modo que tenemos que aprender cómo manejar estos conflictos. Muchas veces nosotros mantenemos posiciones egoístas. Y en nuestro egoísmo, aún cristianos, siendo cristianos, nos mantenemos rígidamente en mi posición y no quiero ceder, pero tampoco el otro quiere ceder. Y cuando nos mantenemos en posiciones egoístas de las cuales no queremos movernos, muchas veces nos cegamos y no podemos hacer nada para contribuir a la unidad y llegar a un punto, llegar a un consenso. De modo que se necesita alguien más que intervenga y medie entre ambos y traiga a colación la palabra de Dios y produzca una solución o promueva o ayude a encontrar una solución guiada por la palabra de Dios. El que toma la posición de juez debe basar su juicio en la ley. Ningún juez se pone a juzgar basado en su idea. Yo creo, aunque ahora sí vemos muchos jueces que están haciendo eso. No, pero bueno, ese no es el tema. Hay muchos jueces que dictan sentencias basados en ideologías. Pero un juez debe basar su veredicto, su sentencia, basado en la ley. Cuando hablamos en el mundo secular, todos los jueces, hay una ley, hay una constitución por la cual deben regirse los jueces para determinar quién es culpable o no, quién está infringiendo la ley o no. Dentro de la iglesia hay una ley que está por encima de la ley que rige en la sociedad. Y la ley ha sido dada por Dios, es la palabra de Dios, es la palabra revelada. Y sí, muchas veces se necesita uno que haga el papel de juez dentro de la iglesia para mediar en situaciones como estas, pero no con favoritismo. No porque me cae bien ese hermano, voy a defender a este hermano, a esta hermana porque me cae bien.
se trata de usar la palabra de Dios, traer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios por sí sola juzga nuestras acciones y nos muestra cuál es la solución para llegar a un punto de unidad, de amor, de hermandad. Pablo aquí está reprochando a la iglesia el hecho de estar llevando controversias entre creyentes al mundo. Se pelean dos hermanos dentro de la iglesia, pero en vez de ir a algún otro hermano, al pastor, algún líder, a un diácono, algún anciano en la iglesia, ¿a dónde van? A la corte, donde hay un juez, pero que juzga basado en otra ley que no es la ley revelada por Dios. Pablo está llamando la atención a los corintios porque él se dice, no hay entre vosotros alguien sabio, alguien que conozca la palabra de Dios, alguien que conozca la ley, que sea apto para fungir, para tomar la posición de juez o mediador entre dos personas que tienen conflicto dentro de la iglesia. Sino que vienen a un juez, dice injusto, ¿por qué? Porque la justicia del mundo muchas veces no tiene nada que ver con la justicia de Dios. Entonces llegan los conflictos al mundo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Dando mal testimonio. Simplemente estamos dándole la oportunidad al diablo, al mundo, de desacreditar la iglesia del Señor. Ha habido casos, y yo lo he vivido, en el cual hemos tenido que llevar el caso a la corte. Pero ¿sabe por qué? Porque ha habido una de las partes que definitivamente ha demostrado no ser cristiano. Y ya eso es otra cosa, ¿ok? Porque cuando se mete en la iglesia alguien que dice ser cristiano y demuestra con sus acciones que todo lo que hace es contrario a la fe y está violentando la ley de la iglesia, del Señor, de la palabra del Señor, pero también la ley civil, hay que llevarlo a los tribunales. ¿Ok? Así que hago esa excepción porque es importante que entendamos. A veces creemos, no vamos a llevar esto afuera. Hermanos, yo, por ejemplo, como pastor, estoy obligado por la ley de denunciar cualquier abuso a un menor de edad. Porque si yo no lo hago, yo voy preso. Yo estoy obligado a denunciar si una persona dice, me voy a suicidar, y yo no lo digo, yo estoy violando la ley. Yo estoy obligado por la ley a llevarlo a las autoridades para protección de la misma persona, para protección del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. De modo que Pablo sugiere que los asuntos entre creyentes deben ser tratados entre creyentes. Los asuntos que pueden resolverse entre nosotros porque son disputas, porque son diferencias entre cristianos, que es algo que sucede, debe tratarse aquí en el seno de la familia. Y mírenlo desde el punto de vista familiar. ¿Quién de ustedes, cuando tiene algún problema en la familia, lo primero que atina a hacer es ir a la calle, a empezar a meter a una persona fuera de su familia, en los asuntos de su familia, sin antes usted tratar de resolverlo adentro? Hay quienes lo hacen y es penoso, es vergonzoso. Así que Pablo dice, miren, dentro de la iglesia deben haber hermanos maduros que conozcan la palabra de Dios, que sean capaces de poder ocupar esa posición de mediadores. Puede ser un hermano maduro a quien se pueda acudir para que sirva como mediador, usando la palabra de Dios como referencia para ayudar a encontrar una solución que glorifique el nombre del Señor. Pero ir a las autoridades civiles con asuntos
internos de la iglesia es desacreditar a Dios. Es desacreditar la iglesia, pero es manchar también el nombre del Señor. Como ustedes ven, en este sentido, juzgar es algo positivo. Es algo además que la iglesia está supuesta a hacer. Pero no juzgar de acuerdo a mi razonamiento humano, no juzgar de acuerdo a mi preferencia, sino juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir, la regla de fe y conducta que nos rige. Ahora, ¿cuál es la motivación detrás de emitir un juicio? Y esto es algo muy importante que puede definir si el juicio que vamos a hacer o que estamos haciendo es de acuerdo a lo que la palabra nos enseña o en contra de lo que la palabra nos enseña. Cuando alguien habla de otra persona a sus espaldas, propagando su opinión sobre esta, basados en argumentos superficiales, dándolos por hecho, su motivación no es otra que rebajar a la persona, destruir a esa persona, difamar a esa persona. Usted se pone entonces en una posición donde se siente superior a esa persona y con su opinión, con su difamación, con sus palabras negativas, trata de bajar a esa persona, destruir a esa persona. Esta idea viene de cuando a lo que viene de acuerdo, con el tema que Santiago trata en el versículo 10. Humillaos pues ante Dios. Humíllense delante de Dios, ¿y qué va a hacer Él? Él os exaltará. El que murmura de alguien a sus espaldas, en vez de humillarse delante de Dios, lo que está haciendo es llenándose de orgullo, de arrogancia, delante de Dios y delante de los hermanos, y tratando de bajar a otros, en vez de bajarse él mismo, está tratando de bajar a otros. Ese tipo de juicio lo que hace es bajar a otros, destruir a otros, rebajar a otros. Lo que estamos nosotros supuestos a hacer es edificar a la iglesia, no rebajar a nadie. Si cada uno de nosotros entiende que somos producto de la gracia de Dios, todos nosotros estamos abajo, humillados delante de la presencia del Señor. Yo no veo a nadie así, yo veo a todo el mundo así. Así es como tenemos que mirarnos unos a otros. La palabra del Señor nos dice que debemos admirar a nuestros hermanos, debemos mirar a nuestros hermanos como superiores a nosotros, no como inferiores. El que habla de otros es porque se siente superior a esa persona de la cual habla. Entendamos el proceso. La razón por la que Santiago condena este tipo de juicio es porque la intención no es de hallar una solución que glorifique a Dios, sino de causar un daño aún mayor. Estamos dañando a las personas. Ahora, mi posición en referencia a la ley de Dios define también si el juicio que voy a emitir o que estoy emitiendo es de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña o es en contra. Por ejemplo, el que habla mal de otra persona se está poniendo por encima de la ley. El que emite un juicio para mediar y buscar una solución se está poniendo por debajo de la ley y está tratando de edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Cuando Pablo insta a los creyentes a juzgar en ciertos casos dentro de la iglesia, como hablamos ahorita en 1 Corintios 6, del 1 al 6, lo hace situando a los creyentes debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Ahí está la diferencia entre los dos juicios de Pablo, que Pablo menciona, y el juicio que Santiago condena. Pablo está diciendo
hagan juicio, juzguen dentro de la iglesia, pero juzguen poniéndose por debajo de la autoridad de la palabra de Dios. Santiago le está reprimiendo a la iglesia, está llamándoles la atención porque están juzgando poniéndose por encima de la palabra del Señor. Y lo dice aquí en la palabra. Él mismo lo dice. En el versículo 11 dice de esta manera: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Cuando nosotros juzgamos a alguien hablando a sus espaldas, murmurando, emitiendo juicio de alguien, nos estamos situando en una posición por encima del hermano, pero también nos estamos poniendo en una posición por encima de la autoridad, que es la palabra de Dios. Y es por eso que este tipo de juicio es condenado por Santiago. Nos ponemos nosotros entonces en la posición de jueces, pero no cualquier tipo de juez, sino un juez como Dios, porque Dios es el único juez que cumple su propia ley. Los jueces no hacen leyes. Los jueces humanos solamente se someten a la ley. El único juez que da la ley y la cumple y la hace cumplir es Dios. Él da la ley y juzga por su propia ley que él ha dado. Todos los jueces humanos cumplen la ley, solamente deben someterse a la ley. Si lo vemos en el gobierno, hay una institución que se encarga de hacer leyes. Y está el Congreso, está el Senado, ¿verdad? Ellos pasan las leyes, son aprobadas, son firmadas por el presidente, llegan y se constituyen en leyes. Pero los jueces no están para hacer leyes, los jueces están para juzgar de acuerdo a esas leyes. Dios es el único juez, dador de la ley y juez a la misma vez. De manera que cuando nosotros emitimos juicio de alguien a sus espaldas, estamos nosotros quitando a Dios y poniéndonos a nosotros reescribiendo la ley que Dios ha dado. Estamos, en otras palabras, con nuestras actitudes poniéndonos en una posición de arrogancia y diciendo: aquí el que dice la última palabra soy yo. Lo que Dios dice se queda a un lado, aquí mando yo. Y eso es lo que está condenando Santiago. Eso está mal. Si un creyente hace esta clase de juicio contra su hermano, se desmoraliza a sí mismo porque está en desobediencia a la palabra de Dios, porque Dios dice: no murmuréis. Nos ponemos por encima de la palabra de Dios y entonces nosotros mismos violentamos, quebrantamos la ley, los mandamientos de Dios. Una persona que se posiciona por encima de la palabra de Dios es la que, al juzgar a otros, quebranta la ley de Dios. Entonces no juzga solamente a su hermano, juzga también la ley. Hay muchas personas que juzgan la ley. Hay personas que dicen: lo que dice la palabra de Dios, eso no es justo. Eso no es justo. ¿Quiénes somos nosotros para decir si es justo o no es justo cuando nosotros somos injustos? Y esto, que aparentemente es tan sencillo, es tan simple, es algo que se ve constantemente en las iglesias. Y debemos tener cuidado, porque tiene grandes implicaciones. Quiero demostrarle brevemente cómo el juzgar al hermano, juzgar a la ley, quebranta todos los mandamientos de Dios. Voy a mencionarle, por ejemplo, los 10 mandamientos. El primer mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios, ¿verdad?, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú
murmuras de tu prójimo, de tu hermano, estás quebrantando el primer mandamiento. Porque no estás amando a tu prójimo, estás destruyendo a tu prójimo. El segundo mandamiento habla acerca de los ídolos. No te harás imágenes, no te harás ídolos. Pero cuando tú murmuras de tu hermano, murmuras de la ley, juzgas la ley y te posicionas en el lugar de Dios, tú te estás convirtiendo en tu propio ídolo. El mandamiento número 3 habla de no matarás, no tomarás el nombre del Señor en vano. Pero cuando al hacerte llamar cristiano y vivir de manera contradictoria a la revelación de Dios, estás tomando en poco el nombre del Señor. Porque te llamas cristiano, pero actúas como mundano. Estás tomando el nombre del Señor en vano. El mandamiento número 4 habla del día de reposo. Descansarás el día de reposo para santificarlo. Esto habla de devoción, ¿verdad? Pero, ¿cómo puedes dedicarle el día de adoración al Señor cuando estás viviendo una vida de pecado? Puedes descansar del trabajo quizás, puedes ir el domingo a la iglesia, pero no te sirve de nada porque no puedes estar en comunión con Dios cuando estás difamando a tu hermano. El mandamiento número 5, honra a tus padres. Habla de someterse a la autoridad, de la autoridad legítima que Dios ha establecido. Pero cuando nosotros emitimos juicio, murmuramos de otros, no nos estamos sometiendo a la autoridad, nos estamos poniendo por encima de la autoridad que Dios ha establecido. Y no solamente deshonramos a nuestros padres, deshonramos a Dios, deshonramos a nuestros hermanos. El mandamiento número 6, no matarás. La misma palabra de Dios dice que cuando nosotros llamamos fatuo a su hermano, ya estás matando a ese hermano, estás cometiendo homicidio con tu boca. El mandamiento número 7, no adulterarás. Cuando nosotros abandonamos a Dios por tomar nuestros propios caminos, ya estamos adulterando. Usted puede ser adúltero aun cuando usted no sea casado, porque estás abandonando tu primer amor, que es Dios. El mandamiento número 8 dice, no hurtarás. Pero cuando tratas de tomar la posición de Dios, cuando tratas de rebajar a tu hermano para ser tú admirado y reconocido, tú estás hurtando la honra que le corresponde a Dios. Tú estás hurtando la posición que le corresponde a otro. El mandamiento número 9, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Esto va directo a esto que estamos hablando. Cuando difamas a alguien, cuando murmuras de alguien, estás dando mal testimonio, un falso testimonio de tu hermano. No codiciarás. Muchas veces nuestras murmuraciones es producto de nuestro anhelo de tener lo que otra persona tiene, la envidia. Nosotros quebrantamos toda la ley cuando nosotros hacemos un acto tan sencillo como murmurar de tu hermano o de tu hermana. De modo que hoy llamo la atención, Santiago es bien directo. Y 2 versículos me ha tomado todo este tiempo en comentarlo con ustedes. Este es un problema serio. Este es un asunto serio en el cual todos nosotros debemos tener cuidado. Cuida tu lengua, cuida tu boca, cuídate de no hacer comentarios negativos de otra persona cuando no está. ¿Tú quieres edificar a tu hermano? Ve, confróntale en amor, de frente, y le dice, lo que hiciste no está bien. La palabra de Dios dice esto, esto y esto y esto. No se trata de transformar y convertir a las personas a nosotros. Muchas veces lo que queremos es que la gente piense como nosotros pensamos. Que la gente vea las cosas desde nuestra perspectiva. No se trata de eso.
Todos nosotros necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos ser edificados. De modo que cada uno de nosotros puede edificarse unos a otros, confrontándonos en amor. Yo les agradecería un montón que ustedes, cuando yo me equivoque, vengan a donde yo estoy y me digan: pastor, lo que usted dijo me ofendió. Porque cuando usted lo hace, me da la oportunidad de venir y decirle: hermano, perdóname. Pero cuando usted no me confronta, yo sigo pecando, sigo ofendiéndole sin saberlo. Y crea un resentimiento en usted. Y no me da la oportunidad de arrepentirme de lo malo que yo he hecho. Démonos una oportunidad unos a otros de reconciliarnos, de expresarnos amor. Para terminar, Mateo capítulo 7, y con esta idea quiero dejarlos. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, dice el mismo Señor Jesucristo, otra vez hablando de la palabra juzgar. Y el Señor dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados. ¿Se dan cuenta? No se trata solamente de la palabra juzgar, se trata de en qué sentido se usa. Porque claramente Pablo nos dice que debemos mediar, juzgar, de acuerdo a la palabra de Dios dentro de la iglesia, mediar en medio de conflictos. Ahora el mismo Señor nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¡Wow! Entonces, la cuestión no es si juzgamos o no juzgamos. El título del sermón fue ¿juzgar o no? Eso ahora no importa. La cuestión no es si juzgamos o no juzgamos, sino cómo juzgamos. Buen descubrimiento. No es si juzgamos o no, sí debemos juzgar, de acuerdo a lo que nos dice Pablo. No debemos juzgar de la manera que Santiago está recriminando a la iglesia que no lo haga. Lo que debemos ver cómo nosotros juzgamos, porque como tú juzgues, asimismo tú vas a ser juzgado. Antes de intentar arreglar a los demás, debemos nosotros mirarnos en el espejo y arreglarnos a nosotros mismos. Qué fácil es ver los errores en las personas. Qué fácil es pararnos delante de las personas y decirle: mira que estás despeinado. Pero si yo no me miro en el espejo primero, puede que yo le esté criticando a otra persona el mismo problema que tengo yo, y quizás mi problema es mayor. Por lo general, aquellos que toman tiempo de ver más los problemas de otros que los suyos propios, por lo general esas personas tienen mayor problema que aquellos a quienes se está criticando. En el versículo 12 del capítulo 4 de Santiago, dice claramente: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo para juzgar a otro? Hay uno solo. Hay uno solo que da la ley. Hay uno solo que conoce el corazón. Hay uno solo que es perfecto y puede con autoridad juzgarnos. Y ese es Dios. Cuando entendemos que no somos más que el resultado de la gracia de Dios,
No nos queda otra cosa que humillarnos. Y cuando nos humillamos, nos vemos a nosotros mismos abajo, no arriba. Y cuando estamos abajo, no podemos bajar a nadie más. Desde abajo, nosotros solamente podemos ayudar a levantar a otros. De manera que cuando juzguemos, lo hagamos de acuerdo a lo que Pablo, al sentido que Pablo da. No emitir juicio acerca de alguien, sino acerca de un problema que hay entre dos personas, basados en la palabra de Dios. Pero no debemos juzgar a las personas de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestra manera de ver la vida. La Biblia nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. La palabra nos recuerda que nosotros fuimos amados aún cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo nos alcanzó por gracia, no porque nosotros fuéramos mejores que otros. Por gracia. Tú y yo somos resultado de la gracia de Dios. Y tú y yo estamos llenos todavía, llenos de pecados, de imperfección, de miseria todavía. Todavía arrastramos una mochila completa, un saco lleno de problemas, de imperfecciones. Como cuerpo de Cristo, solamente hay una manera de crecer. Cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios. Cuando nosotros miramos con misericordia, con amor a los demás, con compasión. Y tratamos de levantar a nuestros hermanos, lejos de tirarlos a ellos abajo.